Hola, muchas gracias, doctora Nayeli Moreno, por estar en contacto el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, esta pequeña capsulita es justo, bueno, más bien lo que quisiera comentar es que la doctora es ginecóloga, tiene una especialidad en medicina materno-fetal y en eh, urgencias obstétricas, o más bien obstetricia crítica. Entonces, creo que no hay muy pocas personas en México que tiene como su experiencia y que puede hablarnos justo qué hacer en el caso de una mujer embarazada que adquiera COVID. ¿Qué nos puede comentar, doctora? Gracias, Almita, por la invitación. Siempre es bueno tener contacto de médicos a pacientes y es una de nuestras principales acciones, aunque no es lo que hacemos más frecuentemente. Bueno, hablar de embarazo y enfermedades respiratorias es un tema muy extenso. Sin embargo, haciéndolo muy puntual para el grupo de COVID que hemos estado platicando, muchas de sus características, lo que vale la pena es separar muy bien la severidad de la infección, ¿no? Si se trata de este grupo que va a ser la gran mayoría, 80-85% de la población que va a tener síntomas similares a los de una gripa, lo que hay que hacer son las medidas generales, aislar a la paciente y el manejo obstétrico no cambiará. Sin embargo, hay que estar muy al pendiente del desarrollo de los síntomas de dificultad respiratoria o de insuficiencia respiratoria aguda, que es lo que le va a dar la mortalidad en este grupo de pacientes que se espera muy alta. Si bien no hemos encontrado todavía resultados que nos den por trimestre la afección que puede tener o la capacidad de infectar o la capacidad de complicaciones para cada grupo de pacientes, considerando la edad gestacional, esto es porque no hemos tenido casos que se han presentado desde el primer trimestre o desde el segundo trimestre. La gran mayoría se presentaron en el tercer trimestre y para ellos, pues, la gran asociación ha sido prematurez y los datos asociados a respuesta inflamatoria sistémica y síndrome agudo respiratorio. Entonces, el ingreso a unidades de cuidados intensivos en esta población es amplia, tan amplia que se reporta entre el 20 y el 25%, eh, específicamente por la severidad del caso. Sin embargo, hay que recalcar siempre que la gran mayoría no van a estar graves. Y para ellas, lo más importante es considerar el hecho del medicamento que van a estar utilizando. Si bien ya hablábamos de ibuprofeno no es una buena opción, pero en ningún trimestre del embarazo y mucho menos en el tercer trimestre. Y entonces nuestro arsenal terapéutico con este tipo de pacientes queda todavía disminuido porque pues ellas no pueden usar en el tercer trimestre un gran grupo de antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo porque van a tener una disminución importante del líquido amniótico y se va a asociar también al cierre de algunos conductos fisiológicos que tiene el corazón fetal. Entonces, bien, hasta el momento tenemos claro que la gran mayoría va a tener una infección leve. De las que tengan infección severa, se espera un alto ingreso a unidades de cuidados intensivos y el tratamiento ahí va a ser básicamente resolver el embarazo para disminuir las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica que puede tener la mamá y el feto, así como pues mejorar la forma de oxigenar a este tipo de pacientes. En el caso de la transmisión vertical, que es el hecho de que una mamá puede infectar al feto en el periodo perinatal, pues se han referido 2 casos en Londres, sin embargo, ninguno de estos se ha comprobado específicamente, puesto que las muestras en China han demostrado que han sido negativas los cultivos en líquido amniótico, los cultivos en sangre de cordón umbilical y los cultivos placentarios. Esto puede tener pues una gran variedad de situaciones por las que se esté dando. Una de ellas es quizás el periodo de incubación, otra de ellas es que son 3 sistemas inmunológicos los que están defendiendo ahí y en realidad lo que podemos tener claro es que no tenemos transmisión vertical en estos momentos. Hablando de la resolución del embarazo, pues tendrá que tomar en cuenta todos los factores obstétricos, es decir, el número de cesáreas previas, la posición del bebé, el peso del bebé y también las condiciones maternas para determinar
el mejor momento y la mejor vía de resolución obstétrica. Y lo que hay que tomar mucho en cuenta son las medidas de distanciamiento social y el hecho de no automedicarse. No podemos en ningún grupo de pacientes automedicarse, pero mucho menos en las pacientes embarazadas. Ok, muchísimas gracias, doctora. Han habido varias preguntas en relación al COVID y el embarazo y justo nada más quisiera recalcar el tema de hay que evitar contagiarse, ¿no? Con las medidas que ya hemos estado hablando, lavarse las manos, distanciamiento social, etcétera. Es un grupo vulnerable, en realidad, Ujú. en relación así como los adultos mayores son vulnerables, las mujeres embarazadas también. Entonces, pues bueno, toma importancia el punto de proteger y de tener, si bien no aislada con cubrebocas, ¿no? O sea, en la No, casa sí, pero sí, pues tener buenas medidas de higiene para evitar esto. Este, el acudir al médico o el acudir al servicio de urgencias, ¿en qué caso sería, doctora, en una mujer embarazada? solo en aquellos casos que exista dificultad respiratoria. Este es el momento, Alma, yo creo que va a tomar una relevancia drástica la telemedicina y esto que tú estás haciendo es algo muy, muy importante para esto. Todos nosotros estamos dispuestos a dar información y a atender pacientes para que no saturen el servicio de urgencias. Hay que realmente hacer un triage muy específico para que solo sean atendidos los casos de COVID-19 y eliminar el resto de las consultas. Ok, doctora, o sea, sabemos, por ejemplo, que en el embarazo hay que complementar algunas cuestiones con vitaminas, etcétera, por el mismo embarazo. ¿Usted considera que hay que hacer alguna otra cosa en relación a vitaminas, alimentación, en una mujer embarazada que tenga, o para prevenir COVID o que tenga COVID-19? Pues más allá de lo que han explicado, la evidencia no sustenta el uso de algunas otras cosas. No está probado ni siquiera una mayor cantidad de vitamina C justo para COVID, sino solamente en acciones de prevención primaria. Ok, No hay que cambiar nada. no hay que cambiar nada. Tampoco sería, o sea, si una mujer tiene resfriado común, no es necesario ir corriendo para hacer un ultrasonido o No, sea, no. Recuerden que sobre todo en tercer trimestre, el monitoreo más importante es el monitoreo de los movimientos fetales. Y esto son 3 primicias: monitoreo de los movimientos fetales. Cada mamá sabe cómo se mueve nuestro bebé y esto va cambiando conforme avanza la edad gestacional. Dormir del lado derecho o izquierdo y tamizar o evaluar el crecimiento de los bebés. Si bien estamos esperando que esto sea un distanciamiento de a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, no significa que tengamos que abarrotar las consultas obstétricas en esta semana y después esperarnos, ¿no? Hay que tratar de contactar a nuestro médico y hacer alguna evaluación para ajustar o reajustar nuestro control prenatal. No vale la pena tampoco estar de verdad creando pánico ni miedo al respecto. Lo que hay que vigilar son nuestros movimientos fetales y nada más. ok, una mujer que está embarazada y que tuvo COVID, por ejemplo, y que se está pensando en detener el embarazo por alguna circunstancia, ¿puede tener parto, tendría que ser cesárea o depende cada caso o sea, se modifica esto? Sí, se modifica. La única razón por la que tendríamos que interrumpir un embarazo con COVID es porque tuvieran eh, una afección pulmonar severa que requiriera ventilación. Y en tal caso tendría que ser una cesárea sin considerar los otros aspectos. Sin embargo, si la paciente es una paciente como portadora asintomática o que tuviera simplemente fiebre o quizás solamente el cuadro inicial de fatiga y sin disnea, pues podría ser un parto si las condiciones obstétricas lo permiten. Es decir, el COVID por sí mismo no va a cambiar la vía de resolución obstétrica ni tampoco es una indicación para interrumpir el embarazo. Y esto es muy importante porque las personas nos han escrito en las redes sociales para preguntarnos justo eso. Ok.
Pues doctora, muchísimas gracias. ¿Dónde la pueden contactar? Es muy sencillo, pueden buscarnos en las redes sociales con el www.prenacer.mx. Ahí van a estar los datos de todos los especialistas y con todo gusto nos pueden escribir y podemos tener contacto con ustedes por vía electrónica para no saturar los servicios de salud. Ok, muchísimas gracias, doctora, y le agradecemos muchísimo este tiempo y pues bueno, quedamos pendientes de si hay otras preguntas para volver a hacer otra videollamada. Muchas Y gracias por estamos todo. para servir. De nada, Almita, buenas Gracias. noches. Bye. Bye.